Santificado sea tu nombre. En esta mañana de sábado queremos que tu presencia se pueda sentir en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Dirígenos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Pueden sentarse. Nos sentimos gozosos en esta mañana de sábado de estar en la presencia de Dios, aquí en su santo templo. Cuán bueno y agradable es que los hermanos habitemos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y su vida eterna. Qué glorioso es pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad? Esta mañana de sábado Dios nos ha permitido presentar su palabra y damos gracias a Dios por este lindo privilegio. El título del tema de esta mañana es Nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Quizás tu mayor necesidad sea estudiar, para prosperar, para tener un mejor desenvolvimiento en la vida. Eso es bueno. Puede ser que los que estén solteros pues se quieran casar, ¿verdad? Esa puede ser una gran necesidad en su vida. Puede ser que otros quisieran tener una casa, y no es malo, nada de eso es malo. Otros tal vez tener diferentes cosas, y eso es bueno, tener solvencia en la vida, quizás una libertad económica, eso es bueno también. Pero nosotros como cristianos tal vez nuestra mayor necesidad puede ser que la iglesia esté llena, que haya muchas personas en la iglesia. Puede ser también que haya una bonita programación en la iglesia, y todo eso es bueno. Pero realmente, ¿cuál es la mayor necesidad? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, después de haber pasado 3 años y medio compartiendo en la tierra con ellos, dándole gran enseñanza, Jesús como el gran maestro, ¿verdad? Como vimos en la lección. Jesús ya había muerto, pero había resucitado. Y entonces Jesús, allá en el monte de los Olivos, después de haber resucitado, reunió a sus discípulos e iba a ascender a su Padre, porque ya la labor que él había venido a desempeñar en la tierra había terminado. Ya él había hecho la obra de su Padre. Así que Jesús, estando allí con sus discípulos, antes de partir al cielo, Jesús le hace ver una gran necesidad a sus discípulos. Y si buscamos en nuestras Biblias el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, vamos a pedir que Joan por favor lo ponga en la pantalla. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Allí Jesús le hace ver a sus discípulos una gran necesidad. Y dice el versículo 8, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo Jesús le está haciendo ver la necesidad, la gran necesidad de recibir el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué era necesario que Jesús le hiciera ver esta necesidad? Habían pasado 3 años y medio
Y Jesús le había dado muchas lecciones a sus discípulos. Pero los discípulos, a pesar de haber estado 3 años y medio con Cristo, todavía no habían dado la oportunidad al poder de Dios de trabajar dentro de sus vidas para entonces tener una entrega total a Dios para hacer la voluntad de Dios. Si analizamos la vida de los discípulos, antes de recibir el poder del Espíritu Santo, cuando estaban allí los discípulos con Jesús, ellos tenían muchas disputas. Los discípulos, a pesar de tener el mayor maestro con ellos realmente estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Porque ellos pensaban que Jesús iba a ser un gobierno terrenal, los iba a librar de los romanos, del yugo romano. Y estos discípulos, a pesar, como le dije, de tener el gran maestro con ellos, estaban pensando: yo quiero ser el mayor. ¿Por qué razón esto sucedía? ¿Cuál era la situación de los discípulos en aquel momento? Los discípulos, en una ocasión se registra en Lucas 16:7, en la cena del Señor, Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos se preguntan: pero ¿cómo es posible que alguien va a entregar al gran maestro? Por lo tanto, cada uno decía: seré yo, Señor, pero cuidado si será aquel. Y dice la Biblia en Lucas 16:7 que ellos se habían llenado de una contienda, o habían tenido una contienda no pequeña entre ellos, porque todos querían ser el mayor. En otra ocasión, en Marcos, el capítulo 9, y el versículo 33 al 37, Jesús bajó del monte y encontró a sus discípulos discutiendo. Y entonces Jesús le pregunta: ¿pero por qué discutís? ¿Cuál es el problema? Allí había una situación que los discípulos no habían podido sacar un demonio y ellos estaban discutiendo entre ellos. Pero Jesús sacó el demonio de aquel muchacho. Y cuando iban camino a Jerusalén, registra la Biblia que ellos se quedaron atrás, los discípulos, y empezaron a discutir. Jesús les pregunta: ¿qué discutíais en el camino? A lo que ellos se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque ellos habían venido discutiendo cuál de ellos iba a ser el mayor. ¿Cómo es posible que los discípulos de Cristo, que Jesús le había enseñado humildad, le había enseñado tantas lecciones de amor para compartir unos con otros, ahora ellos discuten con el deseo de ser superior a los demás? Queriendo opacar a los otros, ellos quieren ser el mayor. Así es que Jesús, en esta ocasión, antes de irse al cielo, les quiere hacer ver la importancia de tener el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuán importante es para los discípulos tener el Espíritu Santo? Vamos a buscar en Juan 16,
San Juan 16, 7 y 8. El libro de San Juan, el capítulo 16, el versículo 7 y el versículo 8. ¿Cuán importante es tener el Espíritu Santo? Jesús dijo: empero yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuán importante era para los discípulos tener el Espíritu Santo? El mismo Jesús dice: es necesario que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré el Espíritu Santo para que lo pueda redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Así es que el mismo Jesús da a entender, reconoce que es muy importante para los discípulos tener el Espíritu Santo. La hermana Elena de Huay, en Testimonio para la Iglesia, el tomo 8, en la página 26, dice: Cristo hizo provisión para que su iglesia fuera un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, y que poseyese la gloria de Emmanuel, que es Cristo Jesús. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Repito eso. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y viva una vida completamente consagrada a Dios. Así que vemos la importancia de que Jesús estaba preocupado para que sus discípulos pusieran el yo a un lado y recibieran el poder del Espíritu Santo y se llenara su vida de luz para poder vivir una vida santa. Dios nos pide, sigue diciendo ella, Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad. Qué bueno, ¿verdad? Dios nos da el Espíritu Santo para fortalecer nuestra debilidad, para darnos seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Gloria a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Cristo está dispuesto a darlo para purificar nuestro corazón, para darnos luz, para darnos esperanza. Así es que, cuán bueno es tener el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, Jesús vio o puso la necesidad en los discípulos de que ellos vieran la necesidad de tener el Espíritu Santo, pero antes de tener el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ellos tenían que hacer una gran obra en su vida. Ya les decía
que los discípulos, a pesar de estar con Jesús 3 años y medio, ellos había mucha diferencia en sus vidas. Ellos siempre discutían en cuál iba a ser el mayor. Así que para ellos poder ser llenos del poder del Espíritu Santo, tenían que vaciarse del yo. Tenían que hacer una vasija útil para que el Espíritu Santo los pudiera llenar. Así que Jesús prometió el poder del Espíritu Santo a sus discípulos, y lo podemos encontrar que aquel derramamiento del Espíritu Santo fue una realidad en sus vidas en el Pentecostés. Si buscamos en Hechos, el capítulo 2, el capítulo 2 y versículo 1 hasta el 4, allí se registra algo interesante cuando los discípulos estaban en Pentecostés. Vamos a buscar Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Hechos 2. Dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Ahora, ¿por qué dice la Biblia que estaban unánimes juntos? Anterior vimos que los discípulos estaban peleándose, ¿verdad? Los discípulos decían cada uno quería ser el mayor. En una ocasión la madre de dos de los discípulos fue donde Jesús le dijo: yo quiero que me siente un hijo mío a la derecha y otro a la izquierda. Eso no le gustó a los demás discípulos, ¿verdad? Así que estaban divididos, pero aquí la Biblia dice que estaban en Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que recorría el próximo, y que de repente, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo se derramó con poder en Pentecostés a los discípulos de Jesús, ya que Jesús le había prometido que cuando Él se fuera, le iba a enviar el poder del Espíritu Santo. Así que vemos el cumplimiento de esta promesa en Pentecostés. Pero ¿lograron ellos realmente una unidad? Para hacer eso, ellos tuvieron que perdonarse unos a otros. Ellos tuvieron que dejar las diferencias a un lado, para que entonces el poder del Espíritu Santo los pudiera llenar y utilizarlo con poder para hacer la verdadera obra de Dios. La hermana Elena de White, en Testimonio para la Iglesia, el tomo 8, en la página 27, dice: notemos que el Espíritu Santo fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a una unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes, habían desechado todas las diferencias, y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y el espíritu de aquel que había muerto para que los pecados o para que los pecadores vivieran, animaba a toda la congregación de los creyentes. Así es que aquí notamos que la sierva dice que el Espíritu, el poder del Espíritu Santo fue derramado después que los discípulos dejaron sus diferencias a un lado. Ya no decían cuál era el mayor, sino que cada uno se acercó a su hermano y allí se abrazaron y cada uno se perdonaron. Ya dejaron sus diferencias a un lado. Ahora, ¿cuál fue el resultado de haber los discípulos ser llenos del poder del Espíritu Santo? Nosotros sabemos que los discípulos, después de Pentecostés, después de haber sido llenos del poder del Espíritu Santo, ahora ya no tenían temor. Ahora ya no había diferencia entre ellos. Ahora estaban dispuestos a predicar con denuedo, a predicar con poder a Cristo resucitado, y ya no tenían temor. Qué poderoso es poder recibir el poder del Espíritu Santo. Decía el hermano en la lección que él quisiera tener el Espíritu Santo, pero aquí hay una clave muy importante para nosotros como iglesia recibir el poder del Espíritu Santo. Debemos dejar las diferencias a un lado. Debemos recordar que para poder ser victoriosos no podemos estar divididos. Los discípulos, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, ahora los metían a la cárcel, los azotaban, los mataban, pero nada de eso impedía que ellos con gozo predicaban a Cristo y Cristo resucitado. Qué poderoso, ¿verdad? Es este testimonio que los discípulos pudieron dar en aquella ocasión. Ahora, los discípulos fueron victoriosos, dejaron sus diferencias a un lado, dejaron todo lo que les estorbaba, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿te has preguntado tú qué de tu vida? ¿O es que ya la iglesia en estos días tiene mucho conocimiento, demasiado, que no necesita el Espíritu Santo? ¿O será que nosotros, al igual que ellos, es la promesa para nosotros ser llenos del poder del Espíritu Santo? Nosotros vivimos en una situación privilegiada, en un tiempo privilegiado. Muchas personas quizás no lo vean así, porque estamos en tiempo de coronavirus, ¿verdad? En tiempos de distanciamiento social, en tiempos de quédate en casa, en tiempos de incertidumbre económica, en una situación muy delicada, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros tenemos una promesa muy grande. Así como Cristo prometió el poder del Espíritu Santo para sus discípulos, para que hicieran su obra en su tiempo, nosotros también tenemos una promesa grandiosa para en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo de dificultad, cuando Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Es el momento de Dios actuar, es el momento de Dios derramar el poder del Espíritu Santo y preparar a un pueblo para dar el fuerte pregón. En Pentecostés se llamó la lluvia temprana, pero en nuestros días será llamado la lluvia tardía. Si nosotros buscamos en Joel, el capítulo 2, y el versículo 28 y el versículo 29, allí Dios
hace una promesa para nosotros. Joel, el capítulo 2, el versículo 28 y 29. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Dice el apóstol Joel o el profeta Joel: y será que después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, queridos hermanos, que para nosotros hay una gran promesa de recibir el poder del Espíritu Santo como la lluvia tardía. Pero ¿creen ustedes que nosotros tenemos que hacer una preparación igual como la hicieron los discípulos? ¿O es que nosotros estamos bien? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra relación entre hermanos? Recuerden que los discípulos estaban peleándose entre ellos. Había diferencias entre ellos. ¿Será que nosotros estamos experimentando la misma situación? El apóstol Pablo dice: analizaos a vosotros mismos, probad, haga un autoanálisis a usted mismo, a ver si estás en la fe. Realmente, para nosotros recibir el poder del Espíritu Santo, también al igual que los discípulos, tenemos que hacer una gran obra para poder recibir la lluvia tardía. La hermana Elena de White, el testimonio para la iglesia, tomo 8, página 28 y 29, dice: así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero la lluvia tardía será más abundante. Gloria a Dios. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en los postreros días? ¿Creen ustedes que estamos viviendo en los postreros días? Claro que sí. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré doble. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia en abundancia. Cristo declaró: de la influencia divina del Espíritu Santo había de acompañar a sus discípulos hasta el fin del mundo. Pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse.
Si el Espíritu Santo no está, ¿qué es lo que se puede esperar? Dice ella. Se espera sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. ¿Ven qué importante es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero dice ella que se habla poco de ello, que se piensa poco en ello. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu Santo? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. Gloria a Dios. ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él y predicamos acerca de Él. El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Debiera reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus ministros o misioneros el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, decid: he hecho como tú dijiste, presento tu promesa, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Cristo declara: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. Hermanos, ¿te ha puesto a pensar seriamente en la necesidad del poder del Espíritu Santo en tu vida? Somos adventistas del séptimo día y tenemos la verdad. Pero a pesar de tener la verdad, también es cierto que el enemigo de las almas no está dormido. Y la Biblia dice que el enemigo ha descendido a nosotros. Él sabe que le queda poco tiempo. El mundo se está preparando para dejar a un lado lo que son los verdaderos hijos de Dios, dejarlo desprovisto. Pero es necesario que en este tiempo que nos ha tocado vivir, que el mundo se une para hacer planes dejando a Dios fuera, ya sea con el cambio climático, lo que sea, ecumenismo, como usted lo quiera llamar. Si usted analiza bien lo que es el ecumenismo y todos esos asuntos, yo no veo que exaltan a Dios. Yo no veo que Cristo es la solución de los problemas a este mundo. Se está queriendo buscar soluciones humanas
para tener un planeta mejor, pero yo creo que la solución de los seres humanos del planeta es Cristo Jesús. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días del fin del mundo. Pero no olvidemos, hermanos, tenemos como cristianos que hacer una preparación, porque el enemigo nos quiere desunir. Jesús dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero no una unidad sacando a Dios de la ecuación. Tenemos que hacer una unidad en Cristo a través de su Espíritu. Estamos nosotros dando a ver, a entender que somos verdaderamente cristianos. ¿Cuáles son nuestras obras? En Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22, allí el apóstol Pablo enumera lo que es el fruto del Espíritu. Vamos a buscar a Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia, amor. ¿Estamos nosotros mostrando los frutos del Espíritu? Haz un análisis en tu vida. ¿Yo soy parte del problema o soy parte de la solución en mi iglesia? Recordemos que para poder recibir el poder del Espíritu Santo hay que dejar las diferencias a un lado. Tenemos que amarnos en un verdadero amor que es en Cristo Jesús. Así es que analiza tu vida a ver si los frutos del Espíritu están en tu vida. Los demás lo pueden ver. Si no es así, entonces pide perdón. Acércate a los demás. Ve a Cristo para que Él te transforme. Y una vez que tú seas transformado por el poder de Dios, por la sangre de Cristo, tu vaso estará limpio para recibir el poder del Espíritu Santo. Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 6, Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No basta la fuerza, basta con el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos verdaderamente son hijos de Dios. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, permite que Cristo te transforme, que te llene del poder del Espíritu Santo para que verdaderamente seas hijo de Dios. Dios te bendiga. Feliz sábado, mis hermanos. Le damos gracias a Dios primeramente por este mensaje y a Josué por ponerse en la mano de Dios para traernos un mensaje del cielo. Mis queridos hermanos, si me puedo llevar este mensaje, lo que he entendido es que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, podamos dejar el yo a un lado para que el Señor pueda derramar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que nosotros nos unamos
unánimes para poder llevar el mensaje de Dios con poder. Que Dios le bendiga en esta mañana. Ahora, como todos los sábados, el próximo sábado estaremos aquí otra vez a las 10 de la mañana. Así que ha llegado el momento. Vamos a orar para permitir que podamos llegar a nuestro hogar. Oremos. Pongámonos de pies. Querido Padre que estás en el cielo, te damos la gracia, mi Dios, por este mensaje maravilloso que tú has traído a nosotros en esta mañana. Un mensaje de esperanza, un mensaje de entendimiento, mi Dios, que debemos estar pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, mi Dios. Permite que nosotros podamos dejar ese yo del camino de nuestra vida, mi Dios. Que tu Santo Espíritu pueda llenarnos nosotros, mi Dios, para poder llevar este mensaje con poder, mi Dios, porque ya queremos llegar a casa. Queremos llegar a estar junto a tu lado, mi Dios, ese amor tan grande que tú tienes por cada uno de nosotros. Bendice a la congregación, mi Dios, y bendice a aquellos que te escuchen a través de las redes sociales, mi Dios, y sea tú con cada uno de nosotros. Que tu mensaje pueda seguir llevándose con poder y permite que tu Santo Espíritu se derrame en este lugar, mi Dios, y que nosotros podamos unirnos para llevar tu santo y bendita palabra. En el nombre de tu amado Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, tenemos la puerta a la mano izquierda y la mano derecha para que así puedan salir y podamos salir más cómodos. Que Dios les bendiga. Handsome, like a man. Wow, I love it. I love my kid. I love the guy. I miss you. In my house, and Friday, I think a lot of you.